Hola, bienvenidos una madrugada más al Chupacabras, el programa de historia y misterio emitido desde Onda Polígono Toledo, vuestra radio comunitaria. Riders on the storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown. El Chupacabras es un programa donde nos adentramos en los diversos misterios que pueblan nuestro universo. Analizaremos la actualidad del mundo del misterio, conoceremos la otra historia, narrando sucesos y personajes que han quedado relegados al olvido, alargando la vigilia de nuestros oyentes. En definitiva, un viaje de ida y quién sabe si de vuelta a las diversas realidades que nos envuelven. Bueno, una madrugada más aquí, en el campo de batalla, en la trinchera. Esta trinchera atemporal, que nos vamos desplazando por todas las épocas de la historia. Buenas noches, Rubén. Buenas noches, y como has dicho, más que en una trinchera, en lo alto de una muralla, porque, bueno, tenemos hoy cruzados. Cruzados, efectivamente. Hoy en la otra historia vamos a desplazarnos a esos lugares santos, ¿no?, que tantos quebraderos de cabeza han dado en el pasado y que siguen dando en el presente y que desgraciadamente yo creo que seguirán ahí en el futuro. Y ese será el tema de la otra historia. Hablaremos un poco de las cruzadas, pero sobre todo nos centraremos en las dos últimas cruzadas, que son bastante curiosas. Una época, ¿no?, de caballerosidad, ¿no?, lo que hemos visto en las películas, ahí Ricardo Corazón de León, Saladino, pero que realmente fue una época donde la violencia, con la excusa de la fe, tanto musulmana como cristiana, dejó que el hombre sacase lo peor que tiene dentro, ¿no? Y en Mundo Desconocido, bueno, hoy en Mundo Desconocido nos vamos a ir a lo largo de la historia para conocer los animales, ¿no?, su participación en hechos históricos e incluso en batallas, cómo han sido los animales usados desde tiempos ya inmemoriales en los campos de batallas y cómo algunos animales han podido cambiar la historia que conocemos. Sí, vamos a hablar de un papel de los animales que, si tuviéramos que poner fecha, empezaríamos desde el 2450 a.C., que es la primera vez que la historiografía otorga un papel político-militar a un animal, que es a un burro. En una guerra que hablamos hace tiempo, que era la guerra del Lagash contra Umma, en el Oriente Medio, donde, bueno, el rey Enautum iba a bordo de un burro, y a partir de aquí entraron los animales a tener un papel en la historia, un papel que, por cierto, está jugando ahora mismo mi perro, que lo tengo aquí en los pies. Hoy le he traído aquí al Chupacabras, ya que hablamos de animales, y bueno, que es un fan del Chupacabras desde hace años, vamos, siempre lo escucha por las noches cuando se emite y le encanta. Un fan incondicional. Un fan incondicional, mi perro Bobby, un pequinés. Efectivamente, no había comentado bien. Bobby seguro que se ha ofendido. Está aquí hoy en el estudio con nosotros y no he hecho ninguna mención. Madre mía, hablamos de animales y me olvido hoy de nuestro invitado especial. Pero bueno, además los animales que han tenido participación hasta hace... Bueno, y que siguen teniendo, cada vez que hay desgraciadamente alguna tragedia humanitaria como terremotos, se mandan, por ejemplo, desde España, que tenemos grandes especialistas en la búsqueda de supervivientes en terremotos, y gran parte de... Sí, las vidas que han salvado. Sí, gran parte de ese aporte son animales, perros entrenados para localizar a las personas, que en esos momentos trágicos los minutos salvan vidas, y un perro que es capaz de localizarte a una persona enterrada bajo 10-15 metros de escombros, pues fíjate, a la hora de excavar e intentar localizarlo te puede salvar. Sí. O sea que han estado, siguen estando en el presente, y estoy convencido de que los animales seguirán formando parte indispensable de nuestra vida. ¿Ves? Ahora Bobby está más contento conmigo.
Pues aquí quien les habla, John Constantine, antaño cazador y perseguidor de demonios, hoy reformado ciudadano, y que en un futuro pues seguramente me reencarnaré en algún animal, no sé, un oso panda quizás, ahí en las laderas de una montaña en China. Mientras no acabes en el Zoo de Madrid. Exacto. Y nada, pues aquí y ahora da comienzo este programa tan bestial, por llamarlo de alguna manera. Hoy, en la otra historia, Deus Vol, Dios lo quiere, ese llamamiento que se hizo antaño, en el siglo XI, para combatir por la fe y para combatir por unos lugares, ¿no? Por una Jerusalén, ¿no? Que para las tres religiones mayoritarias de nuestros días y de tiempos pasados, pues claro, la judía, la religión musulmana y la cristiana es una tierra que podríamos decir que Jerusalén tiene un simbolismo especial. Por ejemplo, para los judíos, en Jerusalén se encuentran las ruinas de los templos de Herodes el Grande y lo que queda del templo de Salomón, el famoso muro de las lamentaciones. Para los musulmanes, desde esa ciudad Mahoma ascendió al cielo. Y para los cristianos es la tierra, el lugar donde crucificaron a Jesús, y podemos encontrar lugares tan emblemáticos como la iglesia del Santo Sepulcro, donde se dice que yacieron los restos de Jesucristo. Entonces, claro, es un sitio, podríamos decir, codiciado por las tres religiones mayoritarias de este mundo y, pues claro, siempre durante todo este tiempo lo han intentado dominar, y es lo que está pasando ahora también. Es un tema, fíjate, que difícil solución tiene, ¿no? La quieren todo el mundo y es complicado que alguien se quede con ella. Ahora mismo podríamos decir incluso, ha habido hace poco, ¿no?, un conflicto, ¿no?, de embajadas que estaban mandando los americanos, cambiaron la sede de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Claro, y eso fue una especie de afrenta para los musulmanes, ya que ellos también consideran que esa ciudad es algo suyo, y el hecho ese de que los americanos mandasen la embajada allí es como argumentar que esa ciudad pertenece, podríamos decir, y pertenecerá siempre a Israel. Es algo complicado la situación de Jerusalén, y que veremos cómo se resuelve en un futuro. Espero que no vuelvan a convocar ninguna cruzada a nadie, ¿no? Nunca se sabe. Nunca se sabe. Fue el Papa Urbano II quien en el siglo XI se encargó, pues claro, en ese momento la Iglesia estaba un poco denostada, no tenía ni poder político, y el único poder que le quedaba era poder religioso, y no mucho. Cada noble señor, ¿no?, en ese momento no existían los grandes reinos, ni los de Francia ni de España. Entonces cada uno de los señores feudales luchaba a su manera por sus intereses, a veces contra los musulmanes, a veces entre ellos por unos intereses personales, individuales. Entonces Urbano II estuvo muy avispado, y con la excusa de proteger a los peregrinos que estaban siendo asaltados en su peregrinaje hacia las tierras santas, que habían caído en poder de ese naciente imperio musulmán, pues en 1095 en Clermont, Francia, llamó a todos los caballeros de la cristiandad a luchar contra el infiel. Y todo esto vino argumentado, se basó en una especie de auxilio que le pidió el emperador bizantino Alexius I. Claro, después de las derrotas bizantinas contra los musulmanes, pues el territorio bizantino se había quedado prácticamente a lo que es Constantinopla y ciertas tierras de alrededor. Entonces había mermado mucho el potencial militar bizantino, ya que no tenía las grandes extensiones que tenía antes para recaudar impuestos y para recaudar hombres. Entonces estaba ahogado por los maometanos.
Entonces, aprovechando esta excusa, el Papa llamó a la Guerra Santa. Y claro, esto consiguió, tenía varios objetivos, pues devolver el protagonismo a la Iglesia, recuperar los santos lugares, y claro, también siempre ha sido esa zona de Oriente Próximo una zona rica. Ahí se desarrollaron las primeras civilizaciones, la zona de Mesopotamia. Entonces, claro, un caballero que estaba ahí, que estábamos, podríamos decir, guerreando entre ellos ahí sin nada que ganar, oye, pues irte ahí a ganar riquezas, y encima, lo mejor de todo, que hubo una bula papal, que el Papa exoneraba de todos los pecados. Podías haber sido un bestia, haber matado, violado, asesinado en tu vida pasada y seguir violando y asesinando, pero si ahora lo hacías en nombre de tu Dios y en nombre del Papa, todos esos pecados se te perdonaban, ibas directamente al cielo. Tú ibas allí a Palestina a luchar y podías hacer los desmanes que quisieses, que si morías defendiendo la cruz te ibas directamente al cielo en un ascensor. Entonces, claro, riqueza, voy a ir al cielo de cabeza. Pues, la llamada fue un éxito total. Entonces, claro, fíjate, el sexto mandamiento, no matarás. Claro, si matas al infiel, ahí no pasa nada, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces podías expiar tus pecados con la sangre de los infieles e incluso de los judíos, porque antes de emprender el camino hacia la cruzada, pues se hicieron bastantes desmanes en las ciudades europeas con las comunidades judías. Ya parece ser que el mensaje lo interpretó cada uno a su manera, ¿no? Ya el infiel podía ser, no era solo el maometano, sino era aquel que no abrazase la religión cristiana. Y bueno, Rubén, las cruzadas tuvieron, sobre todo esta primera tuvo bastante éxito, porque se llegó a conquistar Jerusalén y se instaló una especie de reinos cristianos allí en la zona de Palestina. Pero claro, a partir de esta primera cruzada hubo bastantes más y no todas tuvieron la misma importancia ni las mismas consecuencias a la hora de conquistar territorios. Así es. Luego las siguientes fueron todas un desastre, empezando por la segunda, que es quizá la más conocida, la de Saladino, que bueno, van los cristianos, intentan conquistar Damasco, fracasan y al final acaban perdiendo Jerusalén. La tercera van a intentar reconquistar Jerusalén, tampoco va a salir la cosa bien. Ya la cuarta es una catástrofe monumental, porque es que ni siquiera llegan a Tierra Santa, es decir, es una cruzada en la que acaban masacrando cristianos orientales, porque bueno, la flota se desvía, acaba en Constantinopla, y bueno, es una cruzada de cristianos contra cristianos, a pesar de que inicialmente estaba previsto llegar a Tierra Santa. Sí, en esa cruzada, de hecho, sí, hubo una masacre brutal en Constantinopla, sí. Una matanza. Y fíjate, se dice que murieron muchísima más gente en la matanza de la Cuarta Cruzada en Constantinopla, los cristianos a otros cristianos, que no ya en el siglo, ya a finales de la Edad Media, cuando el Imperio Otomano conquista Constantinopla. Hay también una matanza en la ciudad, pero no al nivel que hicieron los cruzados, a pesar de que eran musulmanes los turcos cuando llegaron a esa misma ciudad ya 400 años después. O sea, fue más traumática el palo que le dieron los propios cristianos a los cristianos ortodoxos que luego que ya no los turcos, sí. Los turcos ya cuando conquistaron la ciudad. Y que los turcos no es que precisamente fueran muy amables. Fueron innumerables años de batallas sangrientas, incluso sobre todo en los que se empezó a actuar de manera indiscriminada contra la población civil. Cuando conquistaron una ciudad, podemos decir que los primeros en lanzar la piedra fueron los cruzados cristianos, que hicieron auténticas salvajadas, sí. Pasando a cuchillo a toda la población de una ciudad. Y claro, luego el testigo lo recogieron los musulmanes, que a la hora de reconquistar las ciudades pues hicieron lo mismo exactamente con las poblaciones cristianas. Fue una auténtica salvajada. Me estoy de hecho recordando el programa anterior cuando hablamos de cabezas cortadas, de la mutilación y del... Sí, se practicó por los dos lados esto. Sí. Y con la excusa de la fe. De hecho, hay crónicas, no recuerdo en qué ciudad fue, pero bueno, que se decía que la sangre llegaba a las rodillas. A las rodillas. Por supuesto es una exageración esto, pero bueno, pero que muy mal debieron ver la cosa para escribir esto. O sea, no, claro, tú imagínate una ciudad medianamente
desarrollada de la zona de Palestina, 30.000 almas, aniquilas lógicamente, aniquilas a la guarnición, y luego tienes 30.000. Si tú ejecutas a 30.000, que en aquella época era pasarlos a cuchillo, pues 30.000 personas degolladas, hombre, no te llegaría la sangre a las rodillas, pero a los tobillos seguramente. Por ahí, sí. Y llegamos, Rubén, a estas dos últimas cruzadas que seríamos las que queríamos incidir en este programa, ¿no? Sí, y es curioso porque junto con la cuarta son las dos únicas que no van a tener lugar en Tierra Santa, y además, curiosamente, son las más desconocidas. En las anteriores, la quinta y la sexta, se había recuperado por un breve tiempo Jerusalén, luego se había vuelto a perder, y una de las razones por las que no conseguían nunca mantener Jerusalén era porque los reinos cristianos estaban como marginados en la costa de Creciente Fértil, que es la zona menos rica, porque todos los campos de grano, de cultivo, toda la zona de espigas rica en alimentos se encontraba en los valles del Tigris y el Éufrates, que en ese momento pertenecían al Imperio Sarraceno, que era la zona rica. La otra zona rica que también pertenecía al Imperio Sarraceno era, pues ¿cuál va a ser? El famoso granero de Egipto, que ha sido un granero desde los antiguos faraones. Entonces, muy inteligentemente, esta cruzada empezó con las miras puestas en la logística, y se llegó a la conclusión de que para tomar Tierra Santa previamente había que tomar Egipto, que era donde estaba el alimento. Si se tomaba Egipto ya no habría problemas de suministros y ya uno se podría adentrar en el desierto y en los valles del Tigris y el Éufrates. Y bueno, eso fue lo que se acordó cuando en el año 1245 el Papa Inocencio IV, en el Concilio de León, pues proclama la séptima cruzada. Que en principio el planteamiento de la cruzada no era incorrecto. Quiero decir, si tú conquistabas Egipto, podías expandirte luego fácilmente por Palestina. Lo que pasa es que conquistar Egipto no era moco de pavo. Era difícil. A ver, se podía hacer. El problema es que una vez puesta en marcha la operación, pues empiezan a cometer muchísimos errores. Pero no estaba bien. Inicialmente estaba bien planteada. El problema es que luego cuando empiezas a cambiar cosas. Luego otra cosa que tiene esto es que generó muy poco entusiasmo. Las anteriores cruzadas habían sido un fracaso, la mayoría de reyes ya estaban hartos, de reyes de Europa. Además, en aquel momento el continente europeo era muy convulso, todos los reinos tenían problemas internos o con los vecinos, había guerras entre franceses e ingleses, con los genoveses, entre la península ibérica, con los reinos musulmanes, los cristianos. Entonces cada reino tenía sus problemas y lo último que querían era embarcarse en una cruzada a Tierra Santa. El único que responde es el rey Luis IX de Francia, que ese sí que manifiesta su deseo de ir, y por una sencilla razón, porque los reinos cristianos de ahí, de Tierra Santa, en su mayoría eran de origen franco, por tanto no lo consideraba su patria, pero como una prolongación del reino franco lo consideraba este monarca. Entonces se apunta a la cruzada y la pone en marcha. Otra de las cosas que probablemente desalentó al resto de señores de Europa es que después de 100 años de cruzadas y de saqueos, ya las promesas de riqueza eran menos. Claro, después de 100 años de batalla, de saqueos, pues era seguramente un coste económico que realmente no lo ibas a recuperar. Entonces no era tan atrayente como la primera cruzada. Sí, no, y sobre todo en la inversión. O sea, como he dicho, todos estos reinos estaban en guerras civiles entre ellos y vamos, es que no encontrabas financiación para eso. Aún así, pues se consigue reclutar. Luis IX consigue reclutar a un ejército de 40.000 soldados que van a viajar a bordo de 200 naves. De estos 40.000, la mayoría no eran profesionales, salvo por un grupo que eran 3.500 efectivos de caballería y 5.000 ballesteros. El resto eran, podemos decir, inexpertos.
Como he dicho, todos eran francos, había una excepción, que había unos pocos voluntarios chipriotas y griegos y también un contingente inglés al mando del conde William de Salisbury. Es el único, Inglaterra, un noble inglés, el único fuera de Francia que apoyó esta cruzada. Y bueno, va a estar cargada de problemas esta misión desde el principio, desde que empiezan los preparativos en 1245 hasta 1248 va a haber innumerables inconvenientes. Primeramente, este contingente se va a dirigir a Chipre como para establecer una base logística en Chipre antes de dar el salto a Egipto, pero allí va a haber problemas porque no contaban con que en la isla no había instalaciones suficientes para mantener a 40.000 soldados. Esto que va a generar problemas de abastecimiento, propagación de enfermedades. Va a haber ya muertos por epidemias ya antes de comenzar la cruzada, y encima va a haber un pique entre Luis IX y el rey de Chipre por, bueno, desavenencias entre la forma de llevar a cabo la operación. Por tanto, ya vemos que la cruzada empieza a estar condenada a la oscuridad antes incluso de empezar. Claro, además en ese momento en Egipto no era un país que podíamos decir fácilmente conquistable. Así es, era complicado. Orográficamente Egipto es difícil. Primero tienes el desierto del Sáhara, eso ya te va a crear unos problemas de suministro tremendos. Y segundo está el tema del Nilo, los canales de agua del Nilo. No existía el canal de Suez todavía, pero sí tenían muchos afluentes el río, muchos canales. Existían esclusas ya, con lo cual los musulmanes podían desviar el agua a su conveniencia, y eso podía hacer desviar de la ruta perfectamente a un ejército invasor. Y además que en Egipto estaba el cuerpo de élite del imperio sarraceno. Hay que decir que Egipto estaba gobernado por la dinastía de los Ayubís, que eran unos títeres del imperio sarraceno, pero esta dinastía basaba toda su confianza en un cuerpo de élite que ni siquiera era local, era un cuerpo de élite, que eran los mamelucos, que eran maestros en el arte ecuestre del caballo y de la espada y del arco, que provenían de zonas del norte del norte del Cáucaso y de las costas del Mar Negro. Por tanto, una vez ya desembarcan en junio de 1249, además desembarcan en un principio sin ninguna oposición, toman el puerto de Damieta, que lo convierten en su base, desde la que partía luego hacia el interior. Y además lo conquistan sin oposición porque la población prefiere no combatir y está el puerto completamente vacío. Y en un principio todo se piensa que va a ir bien, pero ya a los pocos días van a empezar un cúmulo de problemas que va a llevar al fracaso. ¿En esta campaña de Egipto hubo grandes batallas? Hubo choques. Podemos citar una batalla importante que va a ser la que decida la campaña prácticamente. El problema es lo que sucede antes de la campaña, antes de esta batalla, que una vez se llega a este enfrentamiento ya va a llegar el ejército cristiano muy, muy mermado. Como he dicho, una vez desembarcan, establecen su base en el puerto de Damieta, los cruzados, empiezan a marchar hacia el interior con una vanguardia que eran 15.000 cruzados, entre los que había 12.000 infantes y 3.000 efectivo de caballerías. Con estos iban varios, además una agrupación de templarios y hospitalarios voluntarios. Estos últimos iban por cierto, al mando del maestro Guillermo de Sonac, que tendrá un destino bastante fatal en la campaña. Su objetivo es tomar el Cairo, que es la capital en el Nilo, igual que hoy, allí en Egipto. Pero claro, empiezan los problemas, porque lo que hacen los mamelucos es abrir las esclusas y desviar toda el agua. Esto lo que les hace, los deja prácticamente atrapados con un río artificial que no pueden cruzar. Encima es la época de crecida del Nilo, por tanto esto anega toda la zona y tienen que permanecer 5 meses a la espera, con todos los problemas que eso conlleva. Una vez pasado estos 5 meses, claro, los sarracenos ya se han fortificado en las ciudades y encima han recibido refuerzos del Oriente Medio.
¿Qué pasa? Superado ya en 1250, cuando se ponen en marcha otra vez, atraviesan 200 kilómetros de desierto los cruzados, pero eso sí, ya van la mayoría en bar enfermos. Encima han perdido su campamento de alimentos, que en una noche hay un ataque sorpresa y es saqueado por los sarracenos, por lo cual se quedan sin comida, empiezan a sufrir inanición. Otro de los errores que cometen es que los cruzados no se llevaron mapas de la región, no tenían mapas fiables, o sea, encima se pierden. O sea que cuando llegan a uno de sus objetivos antes del Cairo, que era la fortaleza de Mansura, pues bueno, llegan en una situación lamentable. Esta fortaleza la asedian en el mes de febrero de 1250, pero no pueden tomarla, porque encima abren las esclusas que hay alrededor de la fortaleza. A la fortaleza se añade un canal de agua más que los cruzados no pueden atravesar. Y bueno, en un intento de asaltar la muralla en un estrecho pasillo, que era el único que no estaba negado, pues bueno, se quedan apelotonados ahí los cruzados y viene la caballería sarracena por la espalda, les cogen en dos flancos y bueno, son rodeados y aniquilados completamente. De hecho van a morir más de 500 cruzados. Entre ellos va a caer, por cierto, el maestro Guillermo de Sonac. Va a caer un noble muy importante, Roberto de Artois, que era una de las manos derechas del rey de Francia en ese momento. Empieza una retirada caótica hacia el puerto de Damieta, otros 200 kilómetros de desierto. Ahí nuevamente van a caer la mayoría y bueno, los pocos supervivientes, cuando ya estaban solamente a 15 kilómetros, después de haber recorrido 200, van a ser emboscados por la caballería mameluca y bueno, van a ser todos aniquilados y encima el rey Luis IX de Francia va a ser capturado. Eso sí, como tiene dinero, podrá pagar por su libertad 800.000 besantes de oro y bueno, va a poder volver a casa, uno de los pocos que van a tener esa suerte. Cuando desembarcan en Damieta, hay una oferta del sultán de Egipto de canjear el puerto de Damieta por los santos lugares. Pero claro, en ese momento los cruzados se ven crecidos, bravucones, y desoyen esas ofertas pensando que estaba todo ganado. Sí, esto es verdad que se ha criticado a Luis IX por no aceptar esta oferta, lo que es una oferta envenenada, también hay que reconocer. Como he dicho, esta expedición se había planteado que para mantener Jerusalén primeramente tenías que tener una base logística, la retaguardia, y la base logística es Egipto y por supuesto el puerto de Damieta. Por lo tanto, si la canjeaban por Jerusalén, tarde o temprano Jerusalén volvería a caer y no serviría la cosa de nada. Y yo lo achaco más ese motivo que no un exceso de confianza. Como he dicho, mantener Jerusalén es imposible si no tienes una base logística atrás y esa es Egipto. Y ya para concluir, Rubén, la última de las cruzadas, ¿no? Que fue una cruzada, podemos decir, insulsa, ¿no? Sin prácticamente nada que reseñar. Sí, fue una una masacre, acabó como siempre, pero una masacre que encima sin pelearse, porque aquí no hubo batallas, no hubo luchas con espadas, no hubo nada. Tenemos que remontarnos ya 17 años después, a 1267, en el que el Papa Gregorio X proclama la octava cruzada. Una vez más va a ser el rey de Francia, Luis IX, el mismo que había pagado a los sarracenos por quedar libre, pues va a ser el mismo el que va a llevar el mando de esta nueva cruzada, que a diferencia de la anterior sí que genera algo más de entusiasmo. De hecho, se reúnen 20.000 efectivos que aparte del rey francés van a estar el rey de Nápoles comandándola, Carlos d'Anjou, va a estar el rey Teobaldo II de Navarra, el príncipe Eduardo de Inglaterra, Felipe el Audaz de Aragón, etcétera. Y es curioso, va a tener un sustrato europeo muy amplio, porque vamos a tener, aparte de francos, va a haber ingleses, aragoneses, castellanos, navarros, genoveses, sicilianos, napolitanos, escoceses, chipriotas, griegos, o sea, va a haber un sustrato prácticamente de toda Europa. El problema es que se va a basar en una mentira, porque el objetivo de Luis IX, como antes, era Egipto.
Sin embargo, le entra un competidor que era Carlos d'Anjou, rey de Nápoles, y la verdad, no estaba muy interesado en la cruzada, pero sí que estaba interesado en frenar la piratería berberisca procedente de Túnez, que asolaban las aguas del sur de Italia y Sicilia. O sea, él tenía un interés propio. Entonces, este listillo consiguió engañar a Luis IX y le dijo que el sultán de Túnez, Muhammad al-Munastir, estaba interesado en convertirse al cristianismo y que, claro, antes de Egipto era preferible tomar Túnez porque si los tunecinos se convertían al cristianismo voluntariamente sin luchar, Egipto iba a ser pan comido. Pica en la trampa Luis IX de Francia y el caso, en vez de dirigirse a Egipto, al final, en julio de 1270, desembarcan en Túnez y se presentan en la ciudad de Túnez capital, la ponen bajo asedio y se piensan que el sultán al-Munastir les va a abrir las puertas y en vez de abrirle las puertas, pues los manda directamente a paseo. ¿Qué pasa? Que tienen que acampar y poner la ciudad bajo sitio para tomarla al asalto. Entonces aquí es cuando se junta la mala suerte, porque dio la casualidad de que en aquel verano se había extendido una epidemia en la región que afectaba a la población local tunecina, pero que enseguida los cruzados quedan contagiados. Entonces, en prácticamente un mes, 5.000 cruzados van a morir por enfermedad, incluyendo el rey Luis IX y su propio hijo. Claro, una vez muerto el líder de la expedición, va a tomar el mando de esta Carlos d'Anjou, que realmente se movía por intereses propios, y va a hablar con Mohamed al-Munastir y le va a decir: mira, yo me retiro de aquí, a cambio me reconoces como soberano absoluto de Nápoles y Sicilia, y todas las competencias comerciales en el Mediterráneo central me las cedes a mí, todos los tratados comerciales que sea yo el beneficiado. Al-Munastir, que sabe que no puede a largo plazo enfrentarse al reino de Nápoles, acaba claudicando y acaba pactando esto con Carlos d'Anjou. Entonces, claro, Carlos d'Anjou se retira y en la cruzada acaban todos derrotados. De hecho, en la retirada, en los barcos, va a haber una tormenta, se van a hundir 18 en esa tormenta y van a morir otros 4.000 cruzados. Carlos d'Anjou va a salir bien parado, era mala hierba que nunca muere. Y así es como acaba esta última cruzada, con todos arruinados, humillados, menos el propio Carlos d'Anjou, que es el único beneficiado en todo este montaje. Podemos decir que los cruzados, tras 2 siglos, habían dejado poca huella en la zona de Siria y Palestina, salvo algunas iglesias y sobre todo fortificaciones, impresionantes castillos como Crac de los Caballeros, pero donde más se hicieron sentir los efectos de las cruzadas es curioso que fue en Europa, no en Próximo Oriente, porque los cruzados con sus excursiones habían apuntalado el comercio de las ciudades italianas y habían generado un interés por la exploración hacia el oriente y habían establecido numerosos mercados comerciales que duraron durante mucho tiempo. O sea, fíjate, al final las cruzadas lo que se convirtió fue una especie de apertura de puertas para el comercio por la zona. No, y aparte que las cruzadas restaron poder político al Papa, porque establecían sus reinos en Tierra Santa y al final cada uno iba por su cuenta, y al final, más que reforzar la Iglesia, lo único que la Iglesia tuvo competidores, que al final luego eliminó de la forma tan cruel que eliminó a todos los... Por ejemplo, a la Orden del Temple, que ya hablamos hace 2 o 3 programas. Sí, al final Dios lo quiere, pero todo es por el poder terrenal. Y luego, ¿cuántos países han intentado llamar, esta vez sin autorización del Papa, pero a novenas cruzadas? Luego, a lo largo de la historia, ha habido un montón de países que han proclamado novenas cruzadas. Nunca ha existido, a pesar de que muchos hayan llamado esto. El ejemplo más claro en nuestra guerra civil española, que Franco llegó a calificarla como la novena cruzada, en este caso contra el bolchevismo. Pero no ha sido el único, No sé si me acuerdo del rey Sebastián de Portugal, que murió también en una expedición que no se podía llamar cruzada, a las puertas de Argel,
también para intentar acabar con ese Es verdad. dominio y esos piratas que asolaban el Mediterráneo. Bueno, hoy en la sección Mundo Desconocido, animales que han servido a lo largo de la historia en los diferentes ejércitos y animales que han tenido algún reconocimiento o alguna participación especial en la historia. ¿Cómo no? Pues pequeño homenaje, ¿no? A esos famosos elefantes de Aníbal, ¿no? Que famosos con los que cruzó los Alpes, pero es curioso porque los elefantes se han estado usando a lo largo de la historia. Incluso se seguían usando a principios del siglo XIX todavía como arma de guerra. Luego, a partir del principio del siglo XIX, pues se usaron ya prácticamente como se siguen usando incluso a día de hoy como pues animales para portar, de logística, para transportar. Por ejemplo, en la guerra en Vietnam, el Vietcong usaba elefantes en la ruta Ho Chi Minh. Al principio, cuando no había camiones, ¿no? Pues cogían a los elefantes, les metían ahí las cajas con los AK-47 y bajando por la ruta. Qué mejor vehículo, ¿no? Para la selva, cuando todavía el camino no estaba asfaltado y no era una carretera donde podían transitar los vehículos, pues que cargar el elefante hasta arriba de munición y de equipamiento y mandarlo para abajo. Y te hago un pequeño apunte. Has dicho el siglo XIX, pero el siglo XX hubo algunos elefantes de combate en la Segunda Guerra Mundial con ametralladoras. No fastidies. Sí, con ametralladoras. En la caja esta que llevan encima, pues ejerciendo labores de seguridad, no en el frente, pero labores de seguridad, de antiguerrillera, reconocimiento, y más de una vez se dispararon esas armas. ¿Y los británicos. Los británicos en la India, la frontera de Birmania con la India. O sea, usaron elefantes en plan de jeep, ¿no? Pero sí. autóctono. De hecho, hay un videojuego de que ahora creo que era el Medal of Honor, que sale uno de estos elefantes, evidentemente exagerado, porque matas ahí, jugando a este videojuego, matas a cientos de japoneses. Eso no fue así, pero bueno, que hasta tiene un pequeño homenaje uno de estos elefantes en un videojuego. Hay fotografías, de hecho, se pueden ver de la campaña de Birmania, estos elefantes con las Browning encima de la caja.
Pues aparte de ese uso de los elefantes, tanto en los tiempos modernos como en los antiguos, antes de Aníbal, pues los romanos ya sufrieron los embistes de estas bestias a través de Pirro, del rey de Piro, que se lanzó a ayudar a las colonias griegas asaltando y atacando a la República Romana. Pues se llevó unos 50 elefantes que formaban parte de su ejército. Y esto en medio centenar, pues en principio, pues claro, causaron muchos estragos a los romanos, porque era un animal que en ese momento no lo conocían. Aún así, pues los romanos en aquella época republicana eran bastante aguerridos y no rompían sus líneas fácilmente. Fíjate, que de repente encontrarte con 50 bestias desconocidas que embisten contra tus líneas, lo normal es que rompas líneas y acabe eso siendo un desastre, porque precisamente cuando se rompen las líneas es cuando más bajas tienen los ejércitos, pero no los ejércitos romanos aguantaban el embiste y se retiraban de la batalla, pero de manera organizada, así evitando la masacre de sus ejércitos. Y es curioso porque en la batalla de Beneventum, pues claro, las falanges epírotas estaban enzarzadas con las legiones romanas y era un combate tan igualado que no había manera de romper la formación. Entonces, en ese momento, Pirro pues intentó desnivelar la batalla pues atacando con sus elefantes uno de los flancos romanos, pero el cónsul Tentano había previsto esta contingencia y había preparado una contraarma animal contra los elefantes, que eran cerdos embadurnados de aceite, y cuando lanzaron a los elefantes, él lanzó a los cerdos, les prendió fuego a... Pobres cerdos. Pobres cerdos, ahí tenía que valer eso a tocino. Y claro, imagínate, los chillidos de los cerdos eran abrumadores y brutales, que asustaron a los elefantes y los elefantes rompieron la formación, incluso empezaron a huir de manera despavorida, rompiendo las líneas de los hombres de Pirro, que al final tuvieron que coger a esos elefantes y meterlos en la retaguardia porque estaban haciendo más estrago dentro de las líneas de los propios pírotas que las romanas. Pero es curioso, fíjate, elefantes vencidos por cerdos. Pero es curioso porque el uso de los cerdos contra los elefantes no es únicamente en esta anécdota de Pirro, sino otro macedonio, Polieno, escribió un tratado militar que, fíjate, se llama el Tratado Estratagemas, que cuenta pues eso, pequeñas argucias para ganar las batallas. Es una pena porque no nos ha llegado al completo este tratado, sino han venido pequeños cortes, y nos cuenta en uno de esos cortes cómo los ciudadanos de la ciudad de Megara prendieron igual fuego a cerdos untados en resina y los lanzaron contra los paquidermos enemigos del rey Antígono II Gónatas, sembrando igualmente la confusión y haciendo que estos elefantes se fuesen contra sus amos. Y no termina ahí el uso de los cerdos contra los elefantes, porque Procopio de Cesarea, un historiador bizantino del siglo VI, narró cómo los defensores de Edesa estaban siendo sitiados y estaban usando los sitiadores un elefante en las labores de sitio para terminar de derrumbar cierta parte de la puerta y de la muralla. Y se defendieron, pues ataron a un cerdo por una cuerda y lo bajaron a la altura del elefante, y claro, y el cerdo bajando por la cuerda empezó a chillar como un loco, y el elefante, que estaba en las labores de asedio, pues huyó despavorido. Y fíjate, al final consiguieron pues eso, que los asediadores dejasen de usar ese elefante porque el elefante huyó aterrado. Y bueno, otro personaje del cual hemos hablado en alguna ocasión, el famoso Tamerlán, ¿no? En 1398, pues los indios opusieron en el 1398 elefantes contra Tamerlán, y Tamerlán pues usó, en esta vez en vez de cerdos, cogió a camellos, los cargó con paja, los prendió fuego y los lanzó contra los elefantes, usando igualmente y obteniendo el mismo resultado, que los elefantes salieron huyendo de manera espavarida. Imagínate, sí, 100 camellos ardiendo que se te vienen hacia ti y al final pues huyen los elefantes. Sí, en la línea de esto último de quemar animales, los pobres no se lo merecen, pero bueno, de quemar animales para acabar con el enemigo,
podemos hablar del caso del asedio de Bolojai en 1205, uno de los antecesores 200 años antes de Tamerlán, que es Gengis Khan, que bueno, ya hablamos, creo que en un programa, hace varios programas, que bueno, esta ciudad era muy difícil de rendir mediante el asedio, y lo que hizo Gengis Khan fue proponer un pacto que, a cambio de varias decenas de miles de golondrinas, si las cazaban los ciudadanos y se las daban a Gengis Khan, él se retiraría. Pues los ciudadanos alegres cazaron estas golondrinas, se las dieron a Gengis Khan, y bueno, lo que hizo fue atarles una mecha que iba prendiendo hasta el pájaro y las liberó. ¿Qué pasa? Que cuando los pájaros se sienten amenazados, en este caso por la mecha encendida, lo que hacen es todos volver a sus nidos. ¿Y dónde estaban sus nidos? En la ciudad de Bolojai. Por tanto, todas estas golondrinas fueron a sus nidos, que estaban en las casas, y cuando se quemaron las golondrinas por las mechas, pues ardió la ciudad entera, y bueno, los mongoles entraron dentro y la terminaron arrasando. Y bueno, dentro de esta misma línea de animales suicidas, por desgracia, tenemos los famosos perros bomba del ejército soviético, que bueno, durante la batalla de Stalingrado, mediante el ruido de los motores y las cadenas de los tanques que les enseñaron a identificar, pues bueno, los liberaban, y al aproximarse a los Panzer alemanes los volaban, y con ellos explotaba el carro. Aunque esta medida se ha mitificado mucho, no fue muy efectiva, porque no destruyeron muchos tanques, la verdad, y a veces se volvían contra los mismos tanques rusos los perros, y al final esta táctica se acabó cancelando este tipo de prácticas. Es curioso, Rubén, porque lo que has mencionado de esos gorriones usados como miles de pequeñas bombas, pues se volvió a usar algo parecido durante la Segunda Guerra Mundial, el llamado Proyecto Rayos X. Joder, fíjate, parece una película esta de los X-Men, ¿no?, de última generación. Pues no, era un proyecto que se usó durante la Segunda Guerra Mundial, dirigido por el doctor Louis Fieser, y que no pretendía utilizar pájaros, sino pretendía utilizar murciélagos, ¿no? Y la idea era adosar a cada murciélago un pequeño explosivo incendiario, luego, en el estado de letargo, meterlos en contenedores que serían arrojados sobre las ciudades japonesas. Y el proyecto fue aprobado por el presidente Roosevelt, aunque después de 2 años, tras infructuosas pruebas, nada exitosas, y que causaron innumerables accidentes dentro de la base, pues el proyecto se canceló. Claro, es curioso y es lógico que en la época de Gengis Khan era lógico ese, y muy, podríamos decir, novedoso ese uso, pero claro, usar murciélagos con pequeñas bombas teniendo las fortalezas volantes para barrer las ciudades japonesas, pues era un poco absurdo, y al final, lógicamente, ese proyecto se canceló. Hablando de planes norteamericanos respecto de Japón, me comentabas fuera de micrófono que también planearon algo parecido con perros, ¿no? Sí, pretendían algo curioso que era como un desembarco de Normandía en Japón, pero en vez de ser la primera línea de atacantes, que fuesen los marines, ¿no?, que fuesen perros. Y estuvieron durante cierto tiempo entrenando a perros para que estos entrenarlos en agresividad. Es fácil, si tú a un perro lo entrenas, puedes conseguir que el animal sea bastante agresivo y ataque de manera indiscriminada a la señal. Y también lo que pretendía ese proyecto era pues que el perro, en medio de una batalla, identificase al soldado japonés del soldado americano, ¿no?, y que ese perro se lanzase con furia furibunda contra el soldado japonés. De hecho, el proyecto era entrenar a 40.000 perros para que de diferentes razas llegar a las islas japonesas, ¿no?, y en la lancha de desembarco soltar a los perros, primeramente galgos, que son muy rápidos, que los entrenarían para ir contra los nidos de las ametralladoras, matar a los servidores, luego pastores alemanes que atacarían a la tropa de a pie, y luego ya perros más grandes, como grandes daneses, que podríamos decir que harían ya estragos definitivos en las
en las líneas japonesas. Lógicamente, claro, el proyecto era absurdo totalmente, porque claro, la logística de entrenar a 40.000 perros, pues hombre, y luego el comportamiento que pueden tener en la batalla. Y efectivamente, y luego se desestimó el proyecto porque las diferentes pruebas que se hicieron, que encima, claro, las pruebas no se hicieron con soldados japoneses, porque claro, no teníamos soldados japoneses prácticamente prisioneros, eran muy difíciles de coger japoneses vivos. Pues lo hicieron con población nativa hawaiana, descendiente de japoneses, que no eran tampoco japoneses. Sí, una mezcla. Una mezcla, pero realmente los perros en el momento de atacaban a cualquiera. Entonces claro, se desestimó el proyecto y los 400 perros que habían usado en esas pruebas, pues los llevaron a otros destinos donde los reeducaron para que sirviesen pues en otros batallones o de mascotas o incluso de logística o incluso para detectar explosivos o minas o servir de otra manera más útil, e intentaron pues reeducar a estos perros que les habían, podríamos decir entre comillas, fastidiado un poco su existencia con esos proyectos macabros que a veces salían de estas mentes pensantes de la inteligencia americana. Es curioso porque esto que cuentas quizá tenga relación con algo sucedido 2 décadas antes, en la Primera Guerra Mundial precisamente, porque el ejército estadounidense tenía un perro, se llamaba Stubby. Era un Boston Bull Terrier, además era callejero, lo habían adoptado en un cuartel y luego se lo habían llevado al frente occidental de Francia. Y este perro, sin nadie haberlo enseñado, lo que se dedicaba era, por las líneas de trincheras, cruzar la tierra de nadie y en los lugares donde hubiera soldados alemanes cerca de las posiciones del ejército estadounidense, pues ladraba, volvía a sus líneas y, bueno, mediante las formas que tienen los perros de comunicarse con los humanos, intentaban decir que había soldados enemigos en esa zona. Gracias a eso se salvaron muchas vidas, se capturaron prisioneros, incluso en una ocasión había un francotirador alemán oculto en un arbusto, el perro entró dentro del arbusto y empezó a morder a ese soldado y gracias a eso fue capturado y hecho prisionero. Este perro es curiosamente el animal más condecorado en la historia del ejército norteamericano. Hablando de condecoraciones, ¿no? Hay una curiosa medalla. Siempre para estas cosas los ingleses son, podríamos decir, los innovadores, ¿no? Entonces hay una curiosa medalla que sería la medalla Deakin, que es otorgada a nivel mundial a animales por sus méritos en la guerra, incluso también por méritos que tengan en la vida civil. Entonces es una medalla que se fue creada en 1943 por Maria Deakin. Y esta medalla, ya digo, se otorga a animales de distintas especies por sus méritos relacionados con su valentía y excepcional devoción al deber en ayuda de los humanos, en conflictos armados o de rescate de vidas humanas en acciones de servicios civiles. La medalla, su aspecto es de bronce circular con la inscripción For Gallantry, por la valentía, y We Also Service, nosotros también servimos, dentro de una pequeña corona de laurel. Y los primeros destinatarios de esta medalla fueron en diciembre de 1943, fueron 3 palomas mensajeras al servicio de la Royal Air Force, las cuales contribuyeron al rescate de una tripulación de un bombardero que había sido derribado en territorio enemigo. Hay infinidad de galardonados, por ejemplo, perros, también hay 3 caballos, un gato, creo que algún camello, 32 palomas. Es curioso, y por destacar dentro de los galardonados hay Gustav y Paddy, como se va a celebrar dentro de poco el aniversario del desembarco de Normandía, ¿no? Pues Gustav y Paddy fueron los 2 primeros palomos que llevaron mensajes desde las playas de Normandía, concretamente de Omaha, el 6 de junio de 1944 a la zona del Reino Unido, y fueron galardonados por ese hecho. Luego, y hay una película de dibujos animados, lo que no me acuerdo el nombre ahora. Que se vea estos palomos ahí. Sí, hay una película de dibujos animados, lo que ahora mismo no recuerdo el título, pero... Y es curioso, por ejemplo, un perro que fue galardonado porque póstumamente
cuidó y protegió al menos 3 veces distintas a los hombres de la infantería canadiense durante la batalla de Lee Moon, en la isla de Hong Kong, en diciembre de 1941. Y fue muerto en acción al estallarle una granada que recogió cuando esa granada la habían lanzado los japoneses contra su pelotón. Pues fíjate, el perro cogió la granada y se alejó para que esa granada estallase lejos de... ¿Qué sentido del deber? Sí, el perro lógicamente murió, pero salvó la vida a todo un pelotón y fíjate, fue uno de los galardonados. Fíjate, un valor que ya lo querría para sí algunos soldados, ¿eh? Y el último animal en ser galardonado es Trero, un labrador negro de la Royal Army Veterinary Corps, que fue premiado por su ayuda en la localización y búsqueda de material explosivo en Afganistán. Esto recientemente, en agosto de 2008. Es el último galardonado. Dentro también de... ahora que mencionamos la Segunda Guerra Mundial, tenemos el famoso oso Wojtek, que pertenecía a las fuerzas polacas libres, que bueno, estuvo transportando municiones a los soldados polacos a través de todas las cordilleras estas de los Apeninos hasta la zona de Monte Cassino, que era donde tenía lugar esta famosa batalla contra el monasterio. Y bueno, me gustaría también mencionar otros animales en otras guerras. Quizá uno de los casos más antiguos sería un león de batalla, en este caso del faraón Ramsés II, que bueno, durante la batalla de Kadesh en el año 1274, según se dice, este león que estaba entrenado llegó a atacar a un soldado del ejército hitita. También tenemos ya más recientes, en guerras más recientes, por ejemplo, delfines. La guerra del Golfo entre Estados Unidos y el Irak de Saddam Hussein, pues estos delfines, pese a que se ha creado aquí una fantasía de que utilizaron los norteamericanos delfines bomba, esto no es cierto, lo que sí estaban entrenados para plantar minas acuáticas en los puertos del Golfo. Y el delfín está entrenado para depositar la mina y alejarse, o sea, el delfín no muere. Y esto es muy curioso. A día de hoy, tanto Estados Unidos como la Marina de Rusia siguen empleando este tipo de delfines para operaciones de minado. Tenemos también un animal más extraño, por ejemplo, las serpientes. Por ejemplo, en la guerra que tuvo el clan Satsuma de Japón contra el reino de Ryukyu en 1609, pues los ryukenses, para defenderse en el asedio del castillo de Shuri, en la isla de Okinawa, pues bueno, arrojaron contra los samuráis unos canastos llenos de serpientes venenosas que, bueno, al salir de los cestos mataron a un montón de samuráis que murieron envenenados de estas picaduras. Y bueno, qué decir de la perra laica, por todos conocida, el primer animal que viaja al espacio, representando a la Unión Soviética en aquel momento. Y quizá un caballo que bueno, la caballería y los equinos a lo largo de la historia, bueno, tampoco nos vamos a entretener hablando de caballería, porque es el animal por excelencia en las guerras a lo largo de toda la historia, incluso a día de hoy. Pero bueno, no voy a hablar de un caballo de batalla, sino de un caballo político, aunque esto suene un poco extraño. Y voy a hablar de Infiato, que era el caballo del emperador Calígula durante, la época del Imperio. Un caballo que vivió del 12 al 41, ya después de Cristo, y que curiosamente Calígula, que por todos es sabido era un loco, pues bueno, le nombró senador al caballo, lo llevó hasta el Senado, le vistió con la túnica de los senadores. Yo, bueno, me imagino que la cara que se les debió quedar a los senadores. Incluso a este caballo lo casó, pero no lo casó con una yegua, sino con una mujer humana llamada Penélope, que además tenía que dormir con el caballo. O sea, dormía en el establo con el caballo como si fuera un matrimonio eso. Este caballo hubiera ascendido a cónsul porque Calígula tenía pensado nombrarle cónsul y no llegó a cónsul porque al final terminaron matando a Calígula. Y bueno, y el caballo ya no pudo llegar a tal estatus. Pero bueno, si no se hubieran cargado a Calígula, al final, le vemos hasta sustituyendo al emperador, a este caballo.
Es curioso porque el tema que has comentado de las serpientes, al principio de esta sección hemos hecho una mención a Aníbal. Pues es curioso, Aníbal, archiconocido por sus elefantes, pues tuvo un episodio bastante desconocido, que es precisamente en la última fase de su vida. Él, tras la derrota de Zama, intenta tener una vida política en Cartago. Finalmente tiene que huir de Cartago porque sus enemigos allí informan a Roma de que está tratando de volver a la guerra contra Roma, y al final tiene que estar huyendo y pasa los últimos años de reino en reino vendiéndose como general para seguir luchando contra Roma, él para lo que había nacido. Y finalmente acaba en la corte del rey Prusias I de Bitinia, en la actual Turquía. Entonces este rey pues estaba en un pequeño reino que estaba ahora intentando evitar ser absorbido, ser engullido por el reino de Pérgamo, dirigido por el rey Eumes III. Entonces Aníbal fue artífice de una victoria naval, curioso, gran general terrestre, y le puso el rey Prusias a mando de la armada de Bitinia, que era una armada muy reducida comparada con la de Pérgamo en aquella época. Pérgamo prácticamente ocupaba ya toda la zona de Anatolia y tenía una armada enorme. Y pues Aníbal usó un arma que es parecida a la que usaron la anécdota que ha narrado Rubén, y fue llenar ánforas con serpientes venenosas. Entonces él sabía que tenía una desventaja técnica en los barcos y también en número, y entonces él tuvo que inventarse una argucia, ¿no? ¿Y qué es lo que hizo? Pues llenar esas ánforas de serpientes y lanzarlas contra las naves enemigas. Al principio las naves enemigas pues pensaban que estaban haciendo, no estaban lanzando ningún objeto incendiario ni nada, pero claro, cuando se rompían las ánforas y caían las serpientes y se colaban entre las rendijas del barco y acababan en la zona de los remeros, imagínate, empezaron a crear un caos en los remeros, que eran los que movían los barcos, ¿no? Entonces prácticamente toda la flota de Eúmenes se vio en caos. Momento en que aprovechó Aníbal para aniquilar prácticamente a la flota enemiga con las serpientes, ¿eh? Este es curioso. Pues mira, me acabas de dar una alegría porque yo, leí hace unos años la trilogía de Santiago Posteguillo, que relata este hecho, y yo pensaba que este hecho era una licencia ficticia del autor. Pues ahora me di cuenta que esto ocurrió de verdad. Me acaba de dar una alegría porque me quedé con ese capítulo diciendo qué curioso si esto hubiera sido así. Sí, y es curioso, lo que pasa es que, claro, el rey Prusias era un perro traidor, y claro, tras ganar esa batalla, lo que hizo el rey Eúmenes es decir a Roma, oye, que aquí está Aníbal, tal, sí. Y lo que hizo es pues conseguir una mejor posición en las negociaciones, ¿no? Y al final el rey Prusias vendió a Aníbal, y Aníbal, antes de ser capturado por las tropas romanas, decidió quitarse la vida con ese anillo que llevaba siempre en su dedo, con un pequeño habitáculo donde tenía veneno, y antes de que fuese capturado por los romanos e humillado, él mismo se quitó la vida. Al fin y al cabo, la serpiente, ya si nos remontamos a la Biblia de Adán y Eva, ya tiene un papel, un papel, o incluso la misma Cleopatra, que se suicida con un áspid. Sí. En las madrugadas de los miércoles, abre la puerta al chupacabras. Hablando de ficción, seguramente muchos de los que nos oyen habrán visto la película 300, todo un clásico,
Y no sé si recordarán una escena en que un rinoceronte ataca las líneas de los espartanos, un rinoceronte persa, y bueno, al final es verdad que acaban matando al rinoceronte y ahí no pasa absolutamente nada. Pues bueno, es verdad que esa película está cargada de fantasías y es verdad, eso en la batalla de las Termópilas nunca ocurrió. Pero, ¿qué pasa si dijera que sí se utilizaron rinocerontes de batalla en otras guerras? Pues tengo que decir que esto es cierto, que ha sucedido a lo largo de la historia. No es muy común, pero rinoceronte que tiene que aterrar, o sea, encontrarte frente a esa mole que pesa toneladas, con esos cuernos, con esa piel que parece piedra, pues bueno, tiene que causar auténtico pavor a un soldado enemigo. Y bueno, la primera referencia de un rinoceronte de batalla la encontramos con Alejandro Magno durante la campaña del Valle, del río Indo, en el que en una ocasión pues los autóctonos que se defienden del ataque macedonio, pues bueno, les lanzan un rinoceronte contra sus líneas, pero bueno, consiguen salir huyendo y la cosa no va más. A partir de aquí habrá que esperar ya a los siglos XIV y XVI, en la India también, con el imperio mogol de la India. Que bueno, que a partir de aquí y sobre todo durante el reinado del emperador Babur, el rinoceronte se convirtió en un arma habitual en las batallas, porque claro, es que es una mole formidable. Y aparte que tiene una característica que por ejemplo no tiene un elefante, tiene 7 centímetros de coraza alrededor. Su piel es una coraza de 7 centímetros que es casi piedra. Eso no hay lanza ni flecha que lo atraviese. Sin un arma de fuego, y en el siglo XIV y XVI pues no existían las armas de fuego de hoy en día, pues no había forma de matar a ese animal. Entonces esa mole a la cabeza, sin el cuerno le ponían hasta tridentes, pues bueno, atravesaba una formación y eso desorganizaba un ejército entero. Y es curioso, los portugueses cuando empezaron a penetrar en la India fueron víctimas de estos ataques de rinocerontes. De hecho hay un grabado de marinos portugueses de un rinoceronte de batalla en el que a veces los mismos hindúes les ponían corazas a los rinocerontes. ¿Qué pasó? Que este arma ya dejó de utilizarse porque es muy inestable. El rinoceronte muchas veces en un principio cargaba contra los enemigos, pero luego en cuanto se despistaba podía volver hacia tus propias líneas y hacía auténticas escabechinas. No era un animal fiable, que podía ser un buen aliado como convertirse en cuestión de segundos en un enemigo. Entonces ya es un animal muy difícil de domar, por no decir imposible, y al final dejaron de usarse de rinocerontes. Curioso lo de los rinocerontes. Fíjate, yo voy a hablar de otro animal, en este caso físicamente no parecido un poco al rinoceronte, que sería el hipopótamo, ¿no? El caballo acuático, que también dentro del agua es terrorífico, con esas fauces y esa potencia que tiene. Pero fíjate, no voy a hablar de el uso de hipopótamo en batallas navales como arma usada contra el enemigo, sino es curioso, sino en la historia de Egipto hay una serie de una invasión que tuvo lugar, la invasión de los Hicsos, que conquistan podemos decir, la parte del delta del Nilo, y quedándose un reino egipcio en la parte sur, que sería el reino de Tebas. Y claro, pues estos reinos pues no se llevaban bien, los invasores y los que no habían sido invadidos, pues hombre, había ciertas rencillas. Y podríamos decir que es curioso porque el detonante de que estallase ya el conflicto generalizado para que al final surgiese una guerra de reconquista para echar definitivamente a los Hicsos invasores fueron una disputa entre Seqenarap y Apophis, que ha llegado a través de nuestros días a través de una copia del rey Manetap IV, faraón de la dinastía 19, en el papiro de Saliné. Y en este papiro nos comenta pues que el gobernante de Tebas, de la ciudad del sur, mientras en el norte, en Avaris, que era la capital del norte, el príncipe Apophis, Ipso, que había tomado a Set como único señor,
y no servía a ningún otro dios que hubiera en todo el país. El relato, escrito más de 2 siglos después, relata que Apophis, en su afán de provocar al rey del sur, le dijo pues que en el sur había un estanque con hipopótamos en Tebas, que aunque se encontraba a una gran distancia de la capital de los Ixos, de Avaris, que podríamos decir que sería más o menos entre el Cairo y Luxor, una distancia de más de 1000 kilómetros, desde Avaris hasta donde estaban esos hipopótamos, pues él decía que el ruido de estos animales le impedía dormir, a él y a los habitantes de la ciudad de Avaris. Entonces mandaron un emisario a la ciudad de Tebas para decir que retirase a los hipopótamos del estanque porque impiden que puedan dormir de día y de noche. El ruido que hace abruma a los oídos de la gente de mi ciudad. Entonces, fíjate, en este caso los hipopótamos fueron el detonante, ¿no?, de una guerra que estalló entre el reino de Tebas del sur con el reino del norte, con estos Ixos, y al final, tras largos años de combates, por fin se volvería a reunificar Egipto y expulsarían a estos invasores Ixos. Y fíjate cómo estalló la guerra por esos hipopótamos, ¿no? Por unos hipopótamos. Que me molestan, que están a 1000 kilómetros de distancia, pero... Ay, que me molestan, por favor, quítalos, ¿no? Y bueno, no me extrañaría, hay cosas tan tontas, se han provocado guerras hasta veces por amor, hasta por un partido de fútbol, una vez lo comentamos, como una guerra. Y lo que me gustaría comentar es cuando la guerra lo provocan los animales, o sea, pero siendo ellos una parte del bando que va a enfrentarse en este caso a los humanos, y voy a hablar de la guerra del emú del año 1932. Claro, el emú, para que aquellos que no conozcan ese animal, es una especie de avestruz un poco más pequeño, o sea, más tosca, sí, pero más alargado, pero más bajito, pero bueno, aún así es más alto que un ser humano. Uno se encuentra ante un emú y se pone cabreado el emú y sales corriendo, te destroza, básicamente. De todas formas, no era porque diesen miedo el motivo de esta guerra, es porque, bueno, estamos en el año, como he dicho, 1932, en Australia, porque estos animales son de Australia. Estamos en plena gran depresión mundial de la economía, la depresión económica, la gran crisis económica que ha tenido la historia, la mayor. Y bueno, y en medio de esta crisis, Australia se alimenta de los campos de trigos que hay al oeste de la isla, en Campion. Es su fuente principal de alimentos en aquel momento, hasta que de repente, sin saber de dónde, aparecieron 20.000 emús. O sea, estamos hablando de un pájaro que es más grande que un ser humano, el doble. Imaginémonos 20.000 estos emús que empiezan a arrasar literalmente los campos. O sea, a diario se van comiendo hectáreas de terrenos de cultivo. Atacan además a los campesinos, porque claro, los campesinos van a defender sus cosechas, pero puedes defenderte como una escopeta, pero ¿qué haces ante 20.000 emús? O sea, es que eso es imposible. Y encima que son difíciles de matar. Entonces, ¿qué pasa? Que se tiene que movilizar el ejército australiano, envían a la 7ª Brigada de Artillería Real, equipadas con cañones, con ametralladoras, destacamentos de fusileros, y bueno, van por todos los campos intentando dar caza a estos emús. De hecho, les tienden emboscadas, emplazando ametralladoras en sitios estratégicos, pero hay un problema. En cuanto pegan los primeros disparos contra una concentración de emús, pues pueden morir 10, 20, 30, pero enseguida el resto, que pueden volar, pese al tamaño, pueden volar unos cuantos metros, pues se dispersan y ya es imposible ni con ametralladoras ni con balas. Esta guerra dura meses, los campos siguen siendo arrasados, se tienen que acordonar zonas los militares. Claro, eso hunde la economía, y no solo la economía en el tema del cultivo, sino hunde la economía de municiones, porque el derroche de municiones es tan grande que no sale a cuenta. De hecho, por poner un ejemplo, para matar a un emú necesitas un solo emú. Necesitaba un soldado australiano gastar 10 cartuchos de ametralladoras, y hablo cartuchos, no balas, o sea que cada cartucho tiene un montonazo de balas.
Claro, eso empiezan el Ministerio de la Guerra a arruinarse, lógicamente el Ministerio de Economía por el tema de las cosechas, y bueno, después de muchas batallas contra estos emus, pues bueno, se contabilizan 3.486 emus muertos, pero queda arruinado el ejército australiano, y al final lo que se dice, a los campesinos dicen, mira, os vais a vivir a otro sitio, renunciamos a esta fuente de riqueza y obtendremos el cultivo de otros lugares, porque a estos emus es imposible extinguirlos. Una guerra que ganan los animales al humano. Sí, además ya en el siglo XX. Porque... En el siglo XX. Bueno, pues volviendo al siglo XX, voy a hablar ahora de un pequeño felino, Oscar, que es un gato, que pues durante todas las épocas de la historia, pues los gatos han sido usados por las tripulaciones de los barcos para controlar las plagas de ratas que consumían la comida y hacían que se pudriesen. Entonces los gatos eran muy útiles en los barcos. Siempre había, y actualmente sigue habiendo gatos en los barcos, porque tienen hacen una magnífica tarea desratizando esos barcos. Pues durante la Segunda Guerra Mundial pues tenemos un gatito, ¿no?, que estaba sirviendo Oscar como mascota en el acorazado Bismarck, ese famoso acorazado alemán, ¿no?, que los ingleses seguían prácticamente antes de que se botase, porque sabían el potencial que tenían sus cañones y el potencial que tenía el diseño del barco en rapidez. Entonces, en el momento que localizaron que ese barco estaba ya en servicio, una de las principales objetivos de la Marina Británica era hundir ese barco. Una batalla en el que las impresionantes presas de artillería del Bismarck hundieron al Hook, a un acorazado británico, lo volaron, lo arrasaron, o sea, literalmente. Pero al final fue tanto el cerco de este barco que lo consiguieron hundir. De hecho, desde el portaaviones Ark Royal se lanzaron varias aparatos de estos Warfish, que son torpederos. Es curioso porque era un aparato como en la Primera Guerra Mundial, biplano, ¿no? Biplano, y lanzaron torpedos contra el Bismarck, que los intentaba esquivar, pero uno de estos torpedos impactó contra el timón, dejando el timón bloqueado y dejando la suerte de este acorazado sellado. Dando vueltas solo podía navegar. Exacto. Entonces, finalmente lo torpedearon, se acercó la flota inglesa y lo hundieron. Prácticamente hubo pocos supervivientes, unos 100 supervivientes, y el gato Oscar, que fue rescatado de ese incidente, que ya te digo que fue un incidente grave, porque el Bismarck, antes de ser hundido, empezó a recibir impactos de aviones, de torpedos, de impactos de artillería, de grandes acorazados, que vamos, eso fue cualquier persona, marinero superviviente, tuvo una suerte enorme, porque fue brutal el castigo que recibió el barco antes de ser hundido. Y pues recogieron a este gato, el HMS Cossack, y pues subió al bordo, pero claro, Oscar sonaba muy muy nazi, ¿no? Y le cambiaron el nombre a Sam, que era más británico. Sam. Entonces, pues tuvo 6 meses navegando después de la adopción del gato. Y qué curioso que este destructor fue alcanzado por el torpedo de un submarino alemán, U-563. Y nada, pues Sam ya ha tenido una experiencia anterior, pues cuando lanzaron los botes salvavidas, pues el Sam se pudo aferrar a uno de esos botes y se salvó también. Y toda la tripulación del bote donde estaba Sam fue recogida por el portaaviones Ark Royal, que es curioso porque participó, como hemos dicho, en el hundimiento del Bismarck. Y nada, pues la tripulación del Ark Royal se quedó con él porque pensaran que era un gato que daba suerte, no sé yo. Y le pusieron el apodo del insumergible. En el apodo aceptaron. En eso de que daba suerte, yo ahí discrepo. Y bueno, pues lógicamente la Royal siguió sirviendo por el Mediterráneo, pero hasta que el 14 de noviembre un submarino alemán, el U-81, lograba dar caza al Ark Royal y hundió también el Ark Royal, volviéndose a salvar el gato. Y claro, lógicamente ya Sam, Oscar anteriormente, pues las
alto almirantazgo británico dijo, oye, pues... Yo creo que era un infiltrado. Se vengaba del Bismarck porque se llevó 2 barcos británicos, el gatito, Dijeron, más que dar suerte, yo creo que está dando más... Un espía. Un espía o da mala suerte. Entonces, al final, lo licenciaron y fue enviado a Irlanda, donde acabó sus días plácidamente como mascota en un hogar de marineros retirados en Belfast. Pero es curioso cómo este gato... participó en varias batallas sin comerlo ni beberlo, ¿no? Además en los dos bandos. Y Inglaterra, no, la verdad no es que tuviera mucha suerte con los gatos, porque podemos citar el caso de otros 2 gatos, 2 gatitos bastante más grandes que, bueno, 2 leones, para ser exactos, conocidos como los devoradores de Savo, que, bueno, estos 2 leones... no se sabe por qué, a día de hoy todos los zoólogos intentan buscar una explicación científica a esto y no se ha llegado a ninguna razón lógica. Eran 2 leones que se dedicaban a matar seres humanos. Para ello hay que ir al siglo XIX, ya finales, en 1898, en el momento en que los ingleses estaban construyendo con trabajadores de la India y africanos el ferrocarril que debía unir Kenia con Uganda. Estos 2 leones machos de Savo, se llaman así porque Savo es la especie de león que hay en la región, que precisamente tiene su nombre, pues bueno, se dedicaron a atacar trabajadores, a cazarlos. Primero, mientras dormían por las noches en sus tiendas de campaña, sigilosamente entraba el león, lo degollaba a la persona y se la llevaba a rastras. Otros directamente entre la maleza desaparecían y se los llevaban. Claro, esto generó un pánico tremendo porque ya llevaban decenas de muertos, empezó a ser un mal endémico, se tuvo que paralizar la obra, arruinada la compañía. Lógicamente se movilizaron tropas británicas para dar caza a estos leones, se trajeron además soldados coloniales de la India, y es curioso porque muchos de estos soldados avistaron a los leones, pero los leones tenían conocimiento de las armas de fuego, intentaban evitar allá donde hubiera gente con fusiles, o sea, eran unos leones muy inteligentes. Y otra cosa que llama la atención es que al principio mataban para comer, pero luego mataban por placer, porque muchas veces se llevaban a las víctimas a una cueva y las depositaban allí muertas o que muriesen y no las devoraban. Llegaron a llamarlos los leones diablo. Al final es verdad, un teniente coronel, John Patterson, consiguió después de muchos intentos matar a estos 2 leones. Pero bueno, lo que nos interesa es qué papel tuvieron estos leones en la historia, porque bueno, hasta lo que hemos dicho hasta ahora, esto entraría dentro del ámbito de la zoología. Pues lo que llamó la atención es que, aparte de que esto fue aprovechado por el movimiento obrero para hacer huelgas, diciendo, mira qué bien, qué mal nos tratan los británicos, que obligan a los indígenas a trabajar a trabajar como, vamos, de sol a sol, en unas condiciones pésimas y encima para ser devorados por leones. Esto lo aprovechó lógicamente todo el movimiento obrero, se convocaron huelgas, etcétera, por esto sucedido, pero tuvo repercusión internacional porque las potencias de la época que competían con Gran Bretaña por el control de África, sobre todo Francia, bueno, hicieron un linchamiento mediático contra Inglaterra, pero burlándose de Inglaterra, como diciendo, mira, 2 simples felinos están poniendo de rodillas al Imperio Británico. Es curioso incluso que en la frontera con Sudán algunos capitanes franceses del ejército francés propusieron atacar al ejército británico ahora que eran débiles por el tema de los leones. Por tanto, creo que es un caso bastante llamativo a nivel historiográfico el de estos 2 leones que, vamos, causaron un gran problema político y estratégico al Imperio Británico, a pesar de que luego no pasó nada. Pero bueno, es curioso, las víctimas que causaron estos leones, las más optimistas son 95 y las más pesimistas 235. Es unos auténticos asesinos. De hecho, hay una película, ¿no?, que sale protagonizada por Michael Douglas, ¿no?, y Val Kilmer, que se llama Los demonios de la noche, que narra, sí, muy buena, sí, estos incidentes con estos leones asesinos. Y no es el único caso, bueno, de animales que hayan matado seres humanos. El récord, yendo al ámbito de la historia también, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial hay 2 ejemplos muy llamativos. Tenemos la matanza de la isla de Ramrey,
que es un manglar, que es una isla en Birmania que se une con el continente a través de un manglar de esas aguas que uno puede caminar perfectamente, que el agua le llega a la cintura, un agua cubierta normalmente de musgo, de vegetación. Y bueno, ya en el año 1945, en julio de 1945, el ejército japonés en retirada, porque los británicos acaban de desembarcar en la isla de Ramrey, pues bueno, se metieron imprudentemente en este manglar, empezaron a caminar por ahí con el agua a la cintura, y cuando ya llegaban en la mitad del recorrido, de repente unas enormes fauces, cientos de cocodrilos, abrieron sus fauces, sus bocas, y bueno, hicieron una masacre de soldados japoneses, que se habla de unas 700 personas devorados. Esto es curioso, entrar en el libro récord de los Guinness, porque es la mayor matanza perpetrada por animales contra seres humanos. De todas formas, no es la única. La segunda gran matanza también ocurrió en julio de 1945, el mismo mes, y las víctimas serían los estadounidenses en este caso. Y aquí vamos a hablar de un animal temido por todos los marinos en el océano, que es el tiburón. ¿Y quiénes fueron las víctimas? Pues quizá eran víctimas que ya iban señalizadas, iban con una maldición. Porque vamos a hablar de la tripulación del crucero de guerra USS Indianapolis, que ese julio zarpó del puerto de San Francisco con un cargamento secreto en su bodega, que no era nada más y nada menos que la bomba atómica, la Little Boy, que iba a ser lanzada sobre la ciudad de Hiroshima. Una vez cumplido este trayecto, que por supuesto era secreto, el crucero no aparecía en ningún informe, porque claro, es que llevaban una bomba atómica en las bodegas. Un hundimiento del barco en aquel momento, hubiera provocado una detonación atómica y una masacre monumental. Y terminó el trayecto en la isla de Tinian, en las Marianas. Allí el crucero ancló, depositó esta caja con el cargamento secreto, que era la Little Boy, la depositó en la isla, y a continuación esa bomba sería llevada hasta el avión, el B-29, el famoso Enola Gay, que unos días después arrojaría la bomba sobre Hiroshima, matando a más de 100.000 personas. ¿Qué pasa entonces? Pues la tripulación, como si de una maldición se tratase, por ser ellos parte responsables de la matanza que iba a suceder en Hiroshima, pues claro, este crucero zarpó de la isla de Tinian, y a los 2 días fue interceptado por un submarino japonés, que lanzó un torpedo y impactó en el barco. El barco inmediatamente recibió una explosión letal, se hundió, murieron en el mismo hundimiento de forma inmediata, murieron ahogadas dentro del barco 200 personas. El problema es que más de 500 se quedaron a la deriva, flotando en el agua. Y aquí había un problema, porque cada vez que era hundido un barco norteamericano, enseguida había un protocolo de una señal de socorro, que todos hidroaviones y la flota se movilizaban para recoger a los supervivientes. El problema es que este barco oficialmente no existía, porque hasta hace 2 días había tenido la bomba atómica de Hiroshima en sus bodegas. Entonces, claro, no podían levantar las sospechas de los japoneses de que iban a recibir un bombazo atómico. Por tanto, no existía y nadie salió a recogerlos. Ese barco no existía. Se quedaron abandonados casi algunos 3, 4 días a la deriva, en medio del océano, y encima un océano cálido, porque si hubiese sido como en el Titanic, que por la hipotermia los que quedaron en el agua murieron a los 7 minutos, pues hubieran tenido una muerte más dulce. El problema era un agua cálida, que un ser humano puede vivir perfectamente 7 días, casi una semana. ¿Y qué pasó? Que vinieron visitantes ahí, vinieron los tiburones. A la tarde del hundimiento, al despuntar el sol, empezaron a verse las primeras aletas. Primero los tiburones dejaron a los vivos y se comieron a los cadáveres, pero una vez terminados con los cadáveres, siguieron con los heridos que estaban agonizando en el agua. Podemos ver qué muerte más horrible, estar flotando, estando herido y encima a mordiscos de tiburón. Una vez aniquilados todos los heridos, los tiburones siguieron por los que estaban sanos. Muchos se salvaron luchando a puñetazos con los tiburones, a golpe de remo, y al final
después de varios días de una auténtica matanza, pues bueno, los escasos supervivientes fueron vistos casualmente por un hidroavión que pasaba por la zona. Enseguida se movilizaron barcos, otros hidroaviones, y bueno, rescataron a los supervivientes. Lamentablemente 300 marineros no pudieron contarlo porque bueno, fueron literalmente devorados por filas de dientes de tiburón. Qué muerte más terrorífica. Además, supongo que el hecho de los primeros incidentes con los muertos y con los heridos atraería a más tiburones, claro. Y al final aquí... A medida que iban devorando a los cadáveres, se iba expulsando más sangre al agua. Y más tiburones. Y más tiburones. O sea, debían juntarse ahí miles de tiburones. Debió ser algo terrorífico. Terrorífico. Sí. Además del tiburón el tiburón punta negra, tiburones grises, tiburones martillo de varias especies, o sea, una masacre terrible. Pues antes has hablado de felinos, yo me voy a retrotraer un poco en el tiempo, ¿no? Hemos estado en este convulso siglo XX y me voy a desplazar al mundo antiguo y voy a hablar de Ciro el Grande. Es curioso porque Ciro el Grande estaba deseoso de ampliar sus dominios y Egipto era el único ya estado colindante con el Imperio Persa que quedaba pues a su merced, que sin conquistar. Entonces, tras cruzar el desierto del Sinaí con una impresionante logística, Ciro el Grande se plantó ante la ciudad de Pelusium y allí el faraón Psamético III, fíjate, hasta tiene un nombre un tanto como cutre, ¿no? Sí, Ciro el Grande, ¿no? Y el otro Psamético. Pues suena como patético, según sí, sí, sí. Ya te está diciendo cómo va a acabar la batalla, ¿no? Pues se enfrentó con su ejército a los invasores persas. Los dos ejércitos están más o menos nivelados. Pero es curioso porque los persas usaron un ardid, ¿no? Y es que en sus escudos habían grabado la imagen de Baset, la diosa del panteón egipcio que encarnaba la armonía y la felicidad y cuya representación iconográfica era en forma de gato. Fíjate, los persas se habían puesto en sus escudos imágenes de un dios egipcio, del dios gato, y claro, los egipcios a la hora de combatir eso como que les refrenaba. Pero bueno, ¿qué es esto? Y cuentan que eso los turbó de tal manera que al final acabaron siendo derrotados. También influiría en que en aquel momento el ejército persa era el mejor ejército del mundo también. Pero bueno, cuentan que esta anécdota influyó también en la derrota. Y luego, pues el resto del ejército egipcio que se derrotado se atrincheró en la ciudad de Pelusium. Y ahí sí que cuentan que los persas, para tomar la ciudad, empezaron a arrojar gatos contra las murallas. Y los egipcios, nuevamente turbados, mientras los persas arrojaban gatos, otros se lanzaban al asalto de las murallas, y entre la confusión que se habían formado en las tropas egipcias al ver a los gatos lanzados, los otros asaltando, al final cayó la ciudad. Pero es curioso cómo los persas usaron a los gatos. Y para los egipcios, que es un animal súper sagrado. Claro, por eso que te lanzaban ahí un gato y no lo ibas a dejar. Lo cogías y ya que me están asaltando la muralla, ya no sabías qué hacer. Si coger el gato, si no coger el gato, no. Y al final fueron derrotados por el mejor ejército de aquella época y también, fíjate, por una especie de dios que en ese momento pues se alió con el enemigo persa. ¿Y qué decir del papel de los animales extintos en la historia, ahora que estamos escuchando esta banda sonora tan famosa de Jurassic Park? Pues bueno, en la historiografía humana, teóricamente, los dinosaurios, que están extintos hace 65 millones de años, pues bueno, no tendrían que haber jugado ningún papel, salvo que fueron los últimos, antes que los humanos, fueron los últimos que dominaron la Tierra. Por cierto, más que nosotros. Y a este paso, creo que nosotros dominaremos menos la Tierra de lo que la dominaron ellos, si sigue esto así. En fin, el caso de que estén extintos no quiere decir que hayan tenido un papel en la historiografía humana y de los estados, porque vamos a hablar ahora del dinosaurio nazi, del dinosaurio del Tercer Reich, el Spinosaurus.
Para el que no conozca este animal, el Spinosaurus es un dinosaurio parecido de similar aspecto al Tiranosaurio Rex. La única diferencia, bueno, es que tiene la mandíbula es más pequeña pero más alargada, y luego en la espalda, que es lo que más llama la atención, tiene una especie de aleta o cresta, que es lo que le diferencia básicamente del Tyrannosaurus. Del tamaño más o menos son iguales, yo diría casi empatados. Quizá a lo mejor el Spinosaurus es un poco más largo, pero bueno, es un animal enorme que, bueno, que cualquiera, si nos lo encontrásemos, saldríamos corriendo, no tendríamos patas, vamos, para nuestra reacción. En fin, este animal extinto fue descubierto por el arqueólogo Ernst Stromer, un alemán, en el año 1912, descubierto en Marruecos, en el Atlas. Y es curioso, fue descubierto entero, que esto es muy difícil en un dinosaurio. Y bueno, de repente tenemos un dinosaurio del mismo tamaño que el Rex, que es impresionante. Y bueno, esto llama la atención de todos los arqueólogos del mundo, la noticia corre, etcétera. Problema para los alemanes, que son los que han descubierto este animal extinto, que bueno, viene la Primera Guerra Mundial, la pierden, los años posteriores caen en el desprestigio todos los académicos alemanes por el simple hecho de ser perdedores. El Spinosaurus prácticamente ni se nombra en los tratados científicos, salvo de unos pocos interesados. ¿Y qué pasa? Llega Hitler en 1933 al poder, llega el Tercer Reich y bueno, ¿qué pasa entonces? Que bueno, que de repente se tiene al depredador más grande que ha pisado sobre la Tierra, se lo tiene en Alemania. Hay otro de similar tamaño, que es el Tyrannosaurus, que por cierto es un descubrimiento de un estadounidense. Es, digamos, como el dinosaurio, el gran depredador de los Estados Unidos. Y bueno, tenemos aquí una confrontación propagandística de mi dinosaurio es el mayor depredador que ha pisado sobre la Tierra, los alemanes dicen, y los estadounidenses dicen que no, que es el suyo. Pues claro, tenemos aquí una batalla entre arqueólogos que va a llegar al terreno de la propaganda bélica. De hecho, es curioso, lo van a tener como un símbolo. Los nazis van a hacer concentraciones en torno al museo de donde está el hueso de este Spinosaurus, y la verdad, esta batalla propagandística la van a perder los alemanes, porque van a tener la mala suerte de que en el año 1944 la Fuerza Aérea Británica, con los cuatrimotores los bombarderos Lancaster, van a arrasar el museo donde está, y los huesos del Spinosaurus van a quedar totalmente pulverizados, y este dinosaurio va a dejar nuevamente de existir, es decir, va a tener una segunda extinción. ¿Qué ocurre a continuación? Pues bueno, Alemania pierde la guerra y no aparece ningún otro Spinosaurus. Se encuentran huesos perdidos por aquí y por allá, sobre todo en la zona del norte de África, Argelia, Marruecos, y incluso hay ya académicos de mala fe que dicen que el Spinosaurus es un invento de la propaganda nazi, y que ese dinosaurio no ha existido nunca, que el mayor depredador que ha habido sobre la Tierra es el Tyrannosaurus Rex. Pues bueno, hubo que esperar hasta finales casi de los años 90 para que por fin en Marruecos apareciera otro Spinosaurus entero, que al igual que Alemania lo convirtió en un símbolo, la Alemania nazi, pues ahora mismo podemos decir que es el dinosaurio oficial del nacionalismo marroquí, porque tiene hasta un museo en Marruecos, en medio de la carretera, de una carretera del Atlas ahí perdido en el desierto, tiene un museo dedicado exclusivamente al Spinosaurus. No obstante, si hacemos una batalla entre el Tyrannosaurio Rex y entre el Spinosaurus, entre Estados Unidos y Alemania, cada uno con su dinosaurio, se ha hecho un descubrimiento por el cual Alemania hubiera perdido esta batalla. Porque resulta que el Spinosaurus, pese a ese aspecto que tiene de fiero, incluso hasta más fiero que el Tyrannosaurus, pues no era un animal carnívoro, era un animal piscívoro. Tenía una mandíbula enorme, más larga que la del Tyrannosaurus, pero estaba adaptada para cazar peces.
grandes peces. De hecho, su alimento se ha descubierto que eran tiburones de gran tamaño y animales que estaban en los lagos. En tierra no podía enfrentarse a otro dinosaurio de su tamaño. Es más, Steven Spielberg, ahora que escuchamos la banda sonora de Jurassic Park, comete un error en la película de Jurassic Park 3 porque hay un enfrentamiento entre el tiranosaurio Rex y el Spinosaurus que gana el Spinosaurus. Eso en la realidad hubiese sido imposible porque, como he dicho, el Spinosaurus tiene una mandíbula para peces, piscívoro. Así que esa batalla, podemos decir que en este caso la ganaron los Estados Unidos frente a la Alemania nazi, esta batalla propagandística. Pues interesante programa, hemos hablado de infinidad de animales y ya para terminar voy a hacer dos pequeñas menciones de nuestra guerra civil, que en el sitiado santuario de Nuestra Señora de la Cabeza, que estuvo sitiado desde el 9 de octubre de 1936 hasta el 1 de mayo de 1937, pues para habituallar a los sitiados, pues se realizaron 170 misiones aéreas. Y pues en esas misiones aéreas se usaron pavos, porque había algunos objetos, por ejemplo, como medicamentos, ¿no? Objetos delicados que a la hora de arrojarlos en cajas o aunque fuesen en un paracaídas, al golpear contra el suelo se podían fracturar. Entonces ataban el medicamento a un pavo, lo lanzaban sobre el santuario y fíjate, cumplían 2 misiones el pavo. Transportaban el medicamento y luego, pues fíjate, qué magnífica cena, ¿no? Sí, sí. Es curioso. Y bueno, ya para finalizar, pobres pavos. Sí, me gustaría hacer... Dime. Lanzar una pregunta, a ver si la sabes tú o yo, no, sino que la piensen los que nos están escuchando. ¿Cuál ha sido el animal que más cambios políticos y militares ha causado en la historia? Yo me acuerdo del mono ese que hablamos, ese que la lió en... Ah, sí, en la guerra greco-turca. Es verdad que mordió al rey, murió el rey y eso cambió el signo de la guerra. Sí, sí. Pero no es un mono. No es un mono, pues yo ahora mismo no caigo. Pues voy a decir que es el animal más invisible de todos, el mosquito. Oh. El mosquito es el animal que más gente ha matado en batallas y en guerras y es el que más cambios políticos ha provocado. Porque las enfermedades de grandes reyes, de grandes jefes de estados, muchas han venido a través del mosquito. O sea, es el gran culpable de haber cambiado la historia después del ser humano. El mosquito. Alejandro Magno, que murió, dicen, de unas fiebres en Babilonia. ¿Quién sabe si no fue un jodido mosquito, no? Pues seguramente. Que le contagiase esas fiebres. No, sí. Ha habido grandes epidemias y grandes batallas que los ejércitos han sido mermados precisamente por las epidemias. Y fíjate... El asesino invisible. Exacto, los pequeños ahí liándolas siempre, sí. Y para terminar, actualmente... pues están perfeccionando, como ha comentado Rubén, se han hecho experimentos con delfines, incluso con leones marinos, pues para todo tipo de misiones marinas, como colocar minas, recuperación de objetos, misiones acuáticas, básicamente, lógicamente. Y últimamente se está experimentando en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, pues fíjate, tú acabas de hablar de los mosquitos, pues están experimentando con abejas, las están utilizando como detectores de sustancias, porque tienen una capacidad las abejas natural e innata de detectar la composición de las sustancias, y la están usando para detectar explosivos. Fíjate, una abeja tiene... Y abejas cibors están intentando hacer también. Sí, no, fíjate, el futuro está ahí ya. No, sí. Es increíble. Y bueno, y estamos terminando ya, y estamos escuchando la canción esta de Mecano, de que habla de esa perrita laica, ¿no? Que tuvo un final trágico, pero bueno, cumplió su objetivo, ¿no? En el avance tecnológico, ¿no? De la guerra, podemos decir, la guerra de las galaxias, ¿no? Entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que en ese momento, con el lanzamiento de Laika, podríamos decir que hasta ese momento la iba ganando la URSS. Luego ya al final, con la llegada de la Luna, retomó la cabeza a Estados Unidos, pero fíjate, esa pequeña Laika, pues un homenaje a esa pequeña perra y a todos esos animales que, por cierto, en el Park Lane de Londres se levantó en 2004 un monumento a todos los animales del Reino Unido,
de la Commonwealth y de los países aliados que sirvieron, sufrieron y murieron en todos los conflictos del siglo XX. Pues mira, ese monumento que sirva de homenaje a todos esos animales, pero no solo de la Commonwealth de todos. Y no solo del siglo XX, sino de todos durante toda la historia. Efectivamente, un homenaje a esos animales que siempre el ser humano ha intentado usar, quizás algunas veces de una manera un tanto macabra. Bueno, un interesantísimo programa. Hoy nuestro invitado Rubén, yo entiendo que se lo ha tenido que pasar estupendamente, ¿no? Estupendamente. Y Bobby, mi perro que está aquí, creo que el que mejor se la ha pasado, Claro. aunque ahora mismo está durmiendo, ya es muy tarde. Está durmiendo, bueno, pero bueno, estoy seguro que le hemos arropado en sus sueños con estos temas. Espero que no tenga pesadillas con lo de los perros bomba. No, no. Que se querre con el perro Stubby, que fue un héroe condecorado. Exacto, con el gato Oscar, pero no con los otros. Pues nada, encomendar a nuestros oyentes a que sigan escuchando aquí en Onda Polígono Toledo el próximo programa del Chupacabras, y seguiremos sacando temas pues, de la chistera, ¿no? Y que sigan interesando a nuestra audiencia. Pues Rubén, muchas gracias por estar aquí. Bobby, estás dormido, pero sé que me estás escuchando en las tierras esas de Morfeo. Gracias por tu presencia aquí en el programa, precisamente en un programa tan importante con los animales, ¿no? Y nada, Rubén, pues lo dicho, nos vemos en el próximo programa. Y como decimos siempre, no olvidéis abrir los ojos y despertar. Tú, Bobby, no, tú sigue durmiendo, no abras los ojos. Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Nos teméis a nosotros. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin reglas y sin controles, sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.